Dios no rechaza oración, tu oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando hoy. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Que abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Hola, muy buenas noches a todos. Sin duda es una hermosa oportunidad de compartir juntos nuevamente. Sin duda no se compara cuando estamos cara a cara, donde podemos expresarnos, donde podemos darnos un abrazo, pero sin duda es una bendición
el hecho de que hayamos compartido durante estos meses a través de este canal, a través de este medio. Sin duda somos menos, cada uno en su casa, sin duda estamos con un familiar, estamos con un hermano, estamos con un amigo tal vez, y les quiero compartir este versículo que sin duda es un versículo bastante conocido, pero viene al caso. Es en Mateo 18:20 y dice así: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Espero que puedas disfrutar de esta reunión que preparamos para vos. Tus melodías quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad. Más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor que podrá separarnos de tu amor, tan loco amor.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir una canción que canta un poquito la historia de Mateo 6, que habla sobre el remedio para la preocupación. Y creo que es cierto que en todo este tiempo puede ser que muchas personas estemos preocupados, quizá por el sustento, quizá por no llegar a fin de mes, la economía, el alimento. Pero Mateo 6 relata la historia de cómo Dios alimenta a los pájaros, cómo Dios viste a los lirios, y dice el versículo 31, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y bueno, esta canción es un consejo que un pájaro nos canta a nosotros sobre la preocupación. Fíjate en mí, por el cielo volando voy, libre y feliz, sin una preocupación. Yo no siembro ni cosecho y hasta los bebés pájaros saben que Dios no se olvida de alimentarnos. Fíjate en mí, por el cielo volando voy, libre y feliz, sin una preocupación. Yo no siembro ni cosecho y hasta los bebés pájaros saben que Dios está cuidándonos. Dime que viene tanta preocupación, solo un pájaro soy, a ti a su imagen te creó. Oh, pequeña es la fe de quien a descansar no va a aprender. Oh, si pequeña es tu fe, el consejo de un pájaro yo te cantaré. Considera los lirios que en el campo están, con vestidos de reyes y reinas. Nunca hilarán ni coserán, pero cada primavera Dios vestirá las praderas de gala. Dime que viene tanta preocupación, si solo lirios son, a ti a su imagen te creó. Oh, pequeña es la fe de quien a descansar no va a aprender. Oh, si pequeña es tu fe, el consejo de un pájaro yo te cantaré. Vuela sin temer al mañana, cada día su propio afán traerá. Vuela y no dejes de buscar su reino y todo lo demás vendrá. Su reino y todo lo demás vendrá. Dime a qué viene tanta preocupación, solo un pájaro soy, a ti a su imagen te creó. Oh, pequeña es la fe de quien a descansar no va a aprender. Oh, si pequeña es tu fe, el consejo de un pájaro yo te cantaré. En el segundo libro de Crónicas, Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas. Y vamos a leer el capítulo 16 del segundo libro de Crónicas, capítulo 16, si usted tiene allí su Biblia y si la persona que está al lado suyo no tiene y usted tiene alcance de la Biblia para que pueda leer junto con usted.
En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Estamos en una historia que tiene ya unos cuantos siglos, incluso son unos cuantos también antes de Jesucristo, pero que tiene un profundo contenido para nosotros en esta mañana. Esta semana ustedes habrán leído en los diarios o habrán escuchado en las noticias, hubo otra muerte por lipoaspiración, otra más. Uno se pregunta por qué, si es toda intervención tiene un riesgo, ¿por qué se prestan a todo esto, ¿no? Sobre todo cuando es innecesaria. Y uno se da cuenta que estamos viviendo en una sociedad que tiene una preocupación estética muy importante por el cuerpo, que hacen un culto de cierto tipo de cuerpo y la gente quiere verse bien y quiere verse actual en su forma en la forma que tenga su cuerpo. Y entonces se llega a veces a excesos como este, ¿no? El exceso de ir a un quirófano para hacer una operación que sería totalmente obviable, y hacerlo y bueno, correr un riesgo que ya está dando demasiados malos resultados en nuestro país. Sin caer en los excesos, sin embargo, todos se preocupan por verse bien. Cuando uno ve en los gimnasios, no va toda la gente que va a los gimnasios, algunos van por salud, pero otros no van por salud. Van porque quieren verse bien, porque quieren tener un cuerpo que los ayude y que los acompañe. Cuando la mujer se arregla y es una mujer que es agradable a la vista, ella se siente bien. Y yo digo que es importante que una mujer esté arreglada, ¿no? Y tenga una presencia agradable para los que están alrededor, porque es una forma también de respeto eso a los que están alrededor nuestro. Ahora, esto no es malo. Querer vernos bien no es malo. También queremos sentirnos bien. Y esto es lo otro. Es la segunda. Para eso vamos al médico, tomamos remedios. Quiere decir que hay dos preocupaciones grandes que tenemos, que es vernos bien y sentirnos bien. Claro, todas estas cosas tienen que ver con el cuerpo y tienen que ver con la parte exterior. No está la inquietud en nosotros, tal vez, en vernos bien y sentirnos bien también en el aspecto espiritual. Y yo quisiera hablar esta mañana justamente de eso, de que no solamente tenemos que vernos bien y sentirnos bien físicamente, sino que también tenemos que vernos bien y sentirnos bien espiritualmente. Así como cuidamos lo que se ve, tenemos que cuidar también lo que no se ve. El rey Asa fue uno de los buenos reyes de Israel. ¿Qué queremos decir cuando decimos uno de los buenos reyes de Israel? Un buen rey de Israel era aquel que buscaba sacar la corrupción del pueblo para que el pueblo progresara. Entonces, la primera medida para sacar la corrupción era quitar los ídolos, porque los ídolos eran el camino de la decadencia. Y siempre que entraron en esa idolatría y en esos cultos a la fertilidad y todo, los pueblos empezaban a decaer. Entonces, un buen rey es aquel que ordenaba para que no hubiera corrupción, para que la gente pudiera tener un buen pasar y para que pudiera haber progreso. Y hubo varios reyes
que uno los puede considerar los buenos reyes de Israel, que eran los que realmente se preocupaban por sacar toda la corrupción, por empezar por limpiar espiritualmente al pueblo, porque un pueblo que no se limpia primero espiritualmente no puede edificar nada sólido después, porque todo depende de eso. Entonces empezaban a limpiar todos esos cultos que se le filtraban de otras naciones, que eran cultos destructivos, cultos salvajes, lo trataban de sacar porque era la forma de volver a encontrarse con el progreso y volver a encontrarse con un camino de rectitud. Asa fue uno de estos buenos reyes. Destruyó toda la idolatría cuando llegó y dijo, el camino no es este, y empezó a marcar un camino diferente. Abolió definitivamente la prostitución sagrada. La gente que iba y mantenía relaciones con las sacerdotisas, creyendo que eso le iba a dar fertilidad a su tierra. Eso él lo abolió totalmente. La reina madre, la madre de él, era una mujer idólatra. Y entonces la privó de todos los privilegios y de su posición, porque no toleró a nadie, ni siquiera a la gente de su propia familia. Cuando vio que eran un factor de corrupción, la sacó. Quiere decir que fue un buen rey, porque él buscó el progreso de su pueblo, comenzando por una transformación espiritual. Hizo una serie de transformaciones en lo espiritual y después en lo práctico. Saquemos todo lo que sea corrupción, porque necesitamos una patria diferente. Ahora, uno dice, empezó muy bien, pero el fin de su reinado fue triste, fue muy triste. Y fue muy triste, ¿por qué? Porque tuvo mucho progreso, pero empezó a manejarse no espiritualmente, sino políticamente. Y lo peor que puede pasar es cuando alguien empieza a manejarse políticamente, porque pierde todo principio ético, porque entonces no hace lo que debe hacer, sino lo que le conviene hacer. Y si lo que le conviene hacer es algo malo, entonces hace eso malo. Y a él le pasó eso. Se olvidó de los principios espirituales al final de su vida y empezó a hacer cosas que políticamente tal vez eran correctas, pero que no respondían a los principios que él había aprendido y que finalmente le dieron un triste final. Esto es una cosa que siempre hay que tener en cuenta, porque el triunfo de hoy no significa que tenga garantizado el triunfo de mañana. Hoy me puede ir muy bien y mañana tal vez no. Hoy puedo caminar rectamente, pero eso puede ser que mañana no. La posición que yo tengo hoy, tengo que preocuparme por mantenerla, porque no me garantiza una victoria mañana la victoria que tuve en el día de hoy. Entonces quiero detenerme, sin embargo, en un concepto espiritual que recibió él, porque en ese momento en que él está en plena decadencia, aparece un profeta, el profeta Ananías. En la palabra que hemos leído se lo llama vidente. En aquella época, y esto lo aclara la Biblia misma, en aquel tiempo a los profetas se los llamaban videntes. No vidente por lo que nosotros entendemos hoy por vidente, sino que era gente que veía qué era lo que iba a pasar en el futuro si seguía ese camino. Era gente a quien Dios inspiraba justamente para esto, para que analizando la realidad dice, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y él le da una clave que creo que es muy importante tenerla nosotros presente esta mañana. Él les dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto delante de él. Los ojos del Señor miran toda la tierra, dicen, mira, Dios está mirándonos a todos. Y Él quiere manejar su poder y manifestar su poder, pero lo va a manifestar en aquellos que tengan un corazón perfecto delante de Él. Le di una clave espiritual importante, que era lo que había hecho. Él había dejado el camino que el Señor le había trazado, y como tenía un problema con el reino del norte que se le venía encima, fue y pactó con los sirios. Y en ese pacto que él hizo con ese pueblo,
los sirios, que eran un pueblo muy poderoso, empezaron a decirle, bueno, ahora vas a pagar tributo, todos los años tenés que poner tanto para que yo te defienda. Y Ananí lo primero que le dijo es, escúchame, venciste a pueblos mucho más grandes que ellos cuando te apoyaste en el Señor. Le recordó algo que había pasado en la vida de él, que un día él sintió, al principio de su reinado, él sintió que los enemigos eran tan grandes que no los iban a poder vencer. Y fue y oró a Dios. Y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes darle poder a los que no lo tienen. Y ellos tienen mucho más poder que nosotros. Y yo te pido que me des ese poder. Y el Señor le dio el poder y venció. Pero después, al final, ahora está haciendo política. Ahora se olvidó del poder de Dios. Ahora empezó a manejarse humanamente. Y lo que le reprocha a Ananías es eso. Te olvidaste de que Dios mira el corazón de los hombres de toda la tierra y su poder lo manifiestan aquellos que son de corazón recto. La mirada penetrante de Dios nos está siempre escudriñando a todos, pero no para castigarnos, sino justamente para manifestar su poder en nuestra vida. El rey Saúl iba de fracaso en fracaso, fue el primer rey de Israel, y entonces Dios dijo, con este hombre no se puede más, vamos a elegir otro rey. Y lo llamó al profeta Samuel y le dijo, tenés que ir a buscar a la casa, y le da la familia la que tiene que ir, a la casa de Isaí. Allí uno de los hijos es el que yo elegí por rey. Él llegó a aquel lugar con mucho temor porque había un rey en Israel y si se enteraba Saúl que estaban ungiendo a otro iba a haber un problema. Llega a ese lugar y entonces le dice, ¿quiénes son tus hijos? Y el padre empieza a presentar a los hijos. Y claro, ve venir al primero de los hijos, y era un muchacho alto, fornido, y era lo que la gente pensaba que debía ser un rey en la época, el más fuerte, el más fornido, el más inteligente. Y dijo, delante de mí está el ungido del Señor. Y el Señor le dijo, no, no te fijes ahí. Y el Señor le dijo en ese momento, Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira siempre lo que está delante de sus ojos, pero Dios es el que mira el corazón. Dios está mirando el corazón. Y le enseñó entonces a aquel profeta que el interés de Dios está en nuestra vida interior, está en lo que pasa dentro de nuestro corazón, está en los pensamientos, en lo que tenemos nosotros. David fue elegido por Dios y fue un hombre que no dejó de cometer errores porque se equivocó, ni tampoco fue un hombre que estuvo exento de pecado porque pecó. Pero hay algo que dice la palabra de Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno dice, pero si resulta que cometió pecados graves y fracasó en esto y en aquello, pero un hombre que estaba siempre dispuesto a rectificarse y a escuchar a Dios. Porque un corazón perfecto delante de Dios no es el corazón que nunca comete errores, que nunca... No, todos nosotros cometemos errores y pecamos, pero tenemos el oído atento a lo que Dios dice y nos rectificamos a tiempo. El asunto de Asa es que no se rectificó a tiempo, que él no paró y dijo, no, me equivoqué en esto. Por el contrario, siguió. Y cuando escuchó que Ananías le dijo esta palabra, lo metió preso. Lo acalló. Samuel muestra claramente cuál es el enfoque de Dios. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Y lo que dice en ese momento Ananí refrenda esto, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para manifestar su poder en los que tienen un corazón perfecto. Y un corazón perfecto es un corazón puro, es una vida interior sana. Usted puede decir, ¿cómo es mi corazón? ¿Es perfecto o no es perfecto? Yo estaba pensando cómo explicar eso, porque el corazón nosotros creemos que es el órgano que representa los sentimientos, y en la Biblia no, representa todo lo que es el mundo interior del hombre. ¿Usted se acuerda de un dibujante que se llamaba Divito? ¿Sí? No, los más jóvenes no se acuerdan, pero él había creado un personaje muy famoso
que se llamaba El otro yo del doctor Merengue. El otro yo del doctor Merengue era un hombre muy bien plantado, ¿no? Que, por ejemplo, un día viene alguien y le dice, fulano de tal, venga, porque estaba en una empresa, y dije una empresa, dice, venga, aquí tiene el dinero que usted me había pedido que le prestara. Y se lo daba. Entonces el que lo recibe dice, la verdad que me vuelve el alma al cuerpo. Dice, gracias, doctor. Y se va. Y mientras que se va, aparece el otro yo que dice, sí, ahora el que no le vuelve el alma al cuerpo es a mí hasta que me devuelva la plata, ¿no? Es decir, ese pensamiento que está allí y que no expresamos. Ahora, ¿cuál es el corazón? El corazón es ese. Si nosotros miramos solamente al que da el préstamo, pensamos que es generoso, pero cuando Dios mira el corazón, mira a ese otro yo que tenemos, con el que a veces conversamos, ¿no es cierto? Y le tenemos que decir, paremos porque no hay que pensar así. Ese otro yo que tenemos dentro nuestro, ese es el corazón. Y cuando yo me fijo que lo que yo digo y lo que yo hago se diferencia de lo que estoy pensando o de las intenciones que estoy teniendo, ahí dejo de tener un corazón puro. Tengo un corazón puro cuando soy auténtico. Cuando soy auténtico. Cuando realmente manifiesto lo que siento y lo manifiesto con amor y lo manifiesto para hacer el bien. Quiere decir que el corazón puro, aquel que el Señor busca, no es el que nunca se equivoca. No es ese corazón. Es el corazón que siempre está atento a rectificar su vida para seguir el camino de Dios. David escuchaba a Dios, confesaba sus pecados a Dios, rectificaba su camino, aguantaba la corrección. Era un hombre que buscaba la presencia de Dios en su vida. Dios no mira la inteligencia de la persona. No mira la voluntad de hacer de la persona tampoco. A veces tenemos voluntad para hacer cosas y a veces somos muy inteligentes, ¿no? Esos son dones de Dios únicamente, no es mérito nuestro eso. Pero Dios no mira todo eso. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón de la persona. Mira el corazón. Un perfecto corazón, como se marca acá, no es un corazón que no tiene defectos, es un corazón que busca siempre escuchar lo que Dios dice. El inicio de la redención se produce después de 400 años de silencio. Cuando usted cierra la última página del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, tiene una página en blanco y después empieza el Nuevo Testamento. Esa página en blanco usted le puede poner 400 años, porque la diferencia entre uno y otro son 400 años donde Dios no habló con nadie. 400 años después, Dios tiene que comenzar el tema de la redención, es decir, tiene que traer a Jesucristo. La religión en aquel momento estaba totalmente burocratizada, era una religión burocrática. Los ritos habían tomado preponderancia por encima de la fe. La gente cumplía los ritos, pero después vivía en cualquier forma. Como hoy hay mucha gente que dice que es cristiana, ¿no es cierto?, en nuestro país, y estamos viendo lo que tenemos alrededor. Y uno dice acá, el cristianismo no aparece por ningún lado, ¿no? ¿Cómo comenzar de nuevo? Dios buscó, y buscó aproximadamente entre 20.000 sacerdotes que había. Eran tantos que no entraban en el templo, entonces tenían que turnar. Le tocaba al año una semana cada uno. Entre esos 20.000 sacerdotes, Dios miró y dijo, Zacarías. Y eligió al padre de Juan Bautista. Y en medio de todo el pueblo, la mirada de Dios llegó a un pueblito del norte, olvidado, campesino, y dijo María. Y miró en una carpintería y dijo José. ¿Qué fue lo que Dios vio? Ni José ni María eran académicos y tal vez no tenían lo que nosotros llamaríamos una gran inteligencia. Eran dos personas cuyo corazón
se sometía a la voluntad de Dios, aceptaba la voluntad de Dios. ¿Qué tenía Zacarías que no tenían los otros sacerdotes? Que era el único sacerdote sincero, que llegaba y cuando oficiaba no oficiaba por costumbre. Y esa semana que él tenía que oficiar ponía todo su corazón porque reverenciaba a Dios. Y lo que Dios estaba mirando no es si cumplía el rito como debía o no. Lo que estaba mirando era el corazón de él, que podía no ser el hombre más inteligente ni el hombre con mayor voluntad, pero era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios y sabía moverse como alguien espiritual. El corazón dispuesto es el terreno que busca Dios para manifestar su poder. ¿Qué dijo el Señor en la parábola del sembrador? Dijo que la semilla cae en todos lados, dice, pero lo que busca es la buena tierra. ¿Y qué es la buena tierra? Y Jesús lo explica, es el que con corazón bueno y recto retiene la palabra oída. Es el que con corazón bueno y recto retiene la palabra oída. Es muy importante esto porque cuando Dios habla, uno puede olvidar la palabra o puede retener la palabra. Yo viajo permanentemente por varios lados y predico. Y me encuentro con gente que me dice, yo lo escuché a usted. Me acuerdo bien de su sermón, ¿eh? Sí. ¿Y cómo fue? Usted contó la anécdota de un loro. Digo, fenómeno, lo único que quedó es eso. Pero, ¿qué pasaje leí? ¿Qué no se acuerdan nada? Quedó eso. El otro día estaba dando la clase aquí en el principio y mencioné algo acerca de Moisés, hice una broma. Y al final les dije, mire, de toda la hora y media que estuve hablando, lo que va a quedar es eso. Porque la preocupación espiritual es la que hace quedar algo en nuestro corazón. No el escuchar simplemente, sino la preocupación espiritual. Pero así como hay quienes me cuentan de que yo hablé acerca de un loro, me encuentro con otros, que son muy pocos, que me dice, este pasaje usted lo explicó hace 20 años, y yo me acuerdo que usted dijo eso, y quiero decirle que eso me sirvió. ¿Qué fue lo que le sirvió? Que tenía un corazón dispuesto, escuchó la palabra de Dios y eso germinó en él. Nada más que eso. Que simplemente cuando terminó el sermón dijo, ¿qué es lo que dice Dios a mi corazón? Y entonces lo aplicó a su propia vida. En el caso de Asa, había recibido un profeta al principio, el profeta Azarías. Y ese primer profeta, cuando él todavía era un hombre dócil, le dijo, Jehová estará con ustedes y ustedes estén con él. Y si le buscan, será hallado, pero si los deja, él también los va a dejar. Dice que Asa, el rey Asa, tomó ánimo ese día y empezó a trabajar con todo. Y ahí apareció la bendición en el pueblo. Y dio las gracias a Azarías y bendijo al profeta porque le había advertido de eso. Al final de la vida lo metió preso al profeta. Uno puede empezar bien y terminar mal. Salomón comienza pidiendo sabiduría y termina como un necio. ¿Por qué? Porque dejó de oír la voz de Dios. ¿Por qué dejamos de oír la voz de Dios? Saúl tuvo un corazón apto, el primer rey de Israel. ¿Por qué lo tuvo que reemplazar David? Porque la soberbia endureció el corazón. Y la soberbia endurece el corazón. Samsón tuvo un corazón apto y Dios lo eligió. Pero la lujuria endureció su corazón. Pedro tuvo un corazón apto
y el Señor lo eligió. Pero la arrogancia endureció el corazón. Son cosas que van endureciendo el corazón. El profeta Jeremías les dice al pueblo: arad para vosotros y no sembréis entre espinas. ¿Qué le quiso decir? Está usando una figura. Arad para vosotros, abran la tierra para la buena semilla y no siembren entre espinas, porque las espinas van a destrozar esto. Las palabras de Ananí no fueron negativas, fueron positivas. Él quiso que se rectificara. Él dijo: porque los ojos de Jehová contemplan a toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto delante de él. No le está diciendo: enderezá tu camino, Asa, porque vas por mal camino, y realmente llevó al país finalmente a un desastre. La mirada de Dios no mira para castigarnos, mira buscando el bien nuestro. Cuando Ezequiel, profeta de Dios, le tuvo que decir al pueblo que iban hacia el desastre, Dios le dijo a Ezequiel: yo no quiero la muerte del que muere, no quiero eso, no quiero eso. Y Dios no quiere tu fracaso, Dios no quiere tu fracaso. El mensaje de Jesús fue que porque de tal manera envió Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Inmediatamente el Señor añadió algo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el propósito de Dios para tu vida es tu bien, y el propósito de Dios para mi vida es mi bien. El propósito de Dios para nosotros es de bendición. Somos nosotros los que podemos parar eso. Cuando David pecó, escuchó a Natán, el profeta, y se arrepintió. Y el arrepentimiento fue genuino y fue bendecido. Asa escuchó a Ananí, el profeta, y lo puso en la cárcel. Y dijo: yo hago lo que quiero. Y así le fue. Mis hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida es un propósito de bendición. Siempre Dios tiene propósitos de bendición. El propósito de Dios no es la muerte del impío, sino la salvación del impío. El propósito de Dios no es el fracaso de sus hijos, sino que les vaya bien. El Señor vio a Pedro alejarse y lo dejó, porque no se mete Dios en la intimidad del hombre cuando el hombre toma decisiones. Y cuando empezó a sufrir las consecuencias, el Señor no dijo: le pasó lo que merecía. El Señor lo fue a buscar y lo restauró. Porque el corazón del Señor está siempre para restaurar. El corazón siempre del Señor está siempre para levantar. Dios te ama, hermano. Él mandó a su Hijo por nosotros. Y Dios nos ama. Y ese amor del Señor busca nuestro bien. Y usted dice: pero ¿por qué me pasa lo que me pasa? Es que el poder de Dios se manifiesta donde hay un corazón perfecto, un corazón que escuche. Y escuchar la palabra de Dios es muy importante. Y cuando digo escuchar, no es solamente oír, sino escuchar. Y hay una diferencia. Escuchar es cuando yo acepto esa palabra y digo: Dios tiene razón y tengo que seguir ese camino, y tomo una decisión. Cuando yo escucho la palabra de Dios, la bendición de Dios se derrama sobre nuestra vida. Y por eso Ananí fue sabio, y lo que buscaba era que Asa tuviera un corazón perfecto. Y Asa, sin embargo, fracasó. Nosotros no tenemos por qué fracasar. El apóstol Pablo, cuando escribe, dice a los corintios: todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, que parece a veces histórico y a algunos les resulta apasionante y a otros les resulta aburrido, dice: todo eso
se escribió como nuestro ejemplo, para que nosotros no caigamos en lo mismo que ellos cayeron. Y yo creo que Asa y esta palabra maravillosa que le dijo a Ananías acerca de lo que Dios mira, está puesta justamente en la Biblia, porque Dios dice, fíjense cómo fracasó. No fracasen ustedes en la misma forma. Y quiera Dios que no fracasemos en la misma forma, sino que podamos todos los días recibir la bendición de Dios. Nos vamos a poner de pie. Señor, gracias por esta mañana, porque hemos estado aquí. Gracias porque hemos abierto la palabra tuya y hemos tratado de entrar en el corazón de tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu aplique tu palabra y solamente tu palabra en nuestros corazones. Señor, esta semana que comenzamos es una semana, como todas las semanas de nuestra vida, de bendiciones tuyas y de luchas también. Te damos gracias porque tú puedes ir delante nuestro si nosotros te seguimos. Y te damos gracias porque tú estás buscando que esta semana sea una semana de bendición para nuestra vida. Permítenos, Señor, que podamos vivir una semana de bendición, donde comprobemos el poder tuyo a nuestro favor. Y cuando tengamos que atravesar durante esta semana por alguna prueba, por alguna dificultad, que entendamos de que tú eres nuestro sostén, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Señor, bendícenos también para que al caminar en toda nuestra conducta, nuestro hablar, podamos honrar el nombre de aquel que nos llamó, del Señor Jesucristo. Y queremos rendir ante ti, Señor, nuestra adoración. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.